Veamos nuestra helicomotivación. Podemos observar esta primera imagen. Podemos observar esta otra. Y podemos observar esta tercera. Pues te contaré que estamos frente a los fractales, que son usados en la física, en la nanotecnología y en muchas otras aplicaciones. Hoy veremos un súper tema que nos llevará justamente a entender a los fractales. Muy bien, chicos, hoy nos toca ver el tema series. Se denomina serie a la adición indicada de los términos de una sucesión numérica y su suma expresa el valor de la serie. Veamos un ejemplo. Tenemos la sucesión y al operar mediante la operación de la adición, pues se le llamará serie. Y a dicho resultado se le llamará valor de la serie. En general, tendremos una sucesión y al operar mediante la operación de la adición, pues le llamaremos serie. Y a ese resultado le llamaremos valor de la serie. Nota S importante. Para escribir en forma abreviada una serie numérica se utiliza la siguiente notación. Tenemos los términos A sub 1, A sub 2, A sub 3 y así hasta A sub n. Al hacer la operación de la adición, también lo podemos representar mediante la sumatoria. Ejemplo. En la siguiente PA podemos observar de razón 5 y podemos aquí aplicar pues la forma práctica de calcular el término general, el cual sería 5n más 3. Ahora bien, vamos a colocarlo en función de la sumatoria. Como podemos observar, la sumatoria va a tener 4 elementos y al costado irá la forma general de cada uno de los términos. Propiedades importantes en las sumatorias. La primera propiedad la observamos mediante un ejemplo. Como la sumatoria tiene 4 términos, podemos observar que al costado de la sumatoria está el número 9. Esto nos indica que el 9 se va a repetir 4 veces. Así pues, vamos a tener el resultado, el cual sería 4 por 9. Y esto me daría 36. Entonces vamos a generalizar. Si tenemos una sumatoria que tiene la característica que al costado lo acompaña una letra C, pues diremos que el valor de esa sumatoria simplemente será C por n, es decir, por el número de términos que tiene dicha sumatoria. Y alguien se preguntará, profesor, ¿y qué cosa es C? Pues C, chicos, será una constante, es decir, un valor numérico. Veamos la propiedad número 2. Tenemos la siguiente sumatoria y lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, reemplazar cada término. 5i, recuerde que i empieza en 3, 5 por 3, después va ascendiendo de manera consecutiva, más 5 por 4, más 5 por 5, más 5 por 6. ¿Y por qué termino en 6, profesor? Porque así me lo indica el índice superior. Muy bien, operando, vamos a tener el siguiente valor. Podemos observar de que en la sumatoria, cuando
se está multiplicando una constante con la forma de la sumatoria, pues esa constante la puedo sacar, es decir, va a seguir multiplicando, pero note usted que ahora ya tengo la sumatoria con el término general. Y de aquí pues vamos a generalizar. Si tenemos una sumatoria, el cual tiene esas características de una constante, pues la constante la podemos colocar antes de la sumatoria y el término general lo podemos colocar de esta manera y ya tendríamos la forma de una sumatoria donde pues al final de desarrollar dicha sumatoria tendríamos que multiplicarla por dicha constante. Propiedad número 3. Tenemos la siguiente sumatoria. Desarrollamos, note usted, 2 a la k, empieza en 4, 2 a la cuarta más 4 al cuadrado. Recuerde que va avanzando de manera consecutiva. 2 a la quinta más 5 al cuadrado y termina en 6. 2 a la sexta más 6 al cuadrado. Muy bien, de aquí podemos observar de que podemos hacer lo siguiente. Note usted cómo está el símbolo, en este caso de la adición, podemos separar en dos sumatorias, teniendo en cuenta que el número de términos va a permanecer y ahora este 2 a la k lo hemos colocado aquí y este k al cuadrado lo hemos colocado acá con el mismo signo que poseía la sumatoria inicial. Entonces podemos decir en general que si tenemos sumatoria de n términos y se están sumando o si se están restando los términos generales, entonces los podemos desdoblar, o bien en una adición o bien en una sustracción, sin perder la cantidad de términos que poseía la sumatoria inicial. Bien, ahora veamos la propiedad número 4. Tenemos la sumatoria de 5 términos y podemos observar que podemos utilizar la propiedad anterior, es decir, podemos desdoblar la sumatoria en una sustracción. Ahora sí, podemos reemplazar cada uno de los términos requeridos y podemos operar convenientemente. Así pues, nos quedará al final dos términos, es decir, 3 a la sexta menos 3 a la 1. Entonces, quiere decir que la respuesta sería ello. 3 a la sexta menos 3 a la 1. Muy bien, pero aquí es donde va a aparecer la propiedad. Miren lo que vamos a hacer. El índice superior, el valor del índice superior va a reemplazar al i. Y el valor del índice inferior va a reemplazar al otro término, obviamente al exponente i. Entonces podemos darnos cuenta que el de índice superior ha reemplazado al término de mayor valor y el índice inferior ha reemplazado al término de menor valor. Y estamos frente a una sustracción. Muy bien, si reemplazamos entonces obtendríamos de manera directa el resultado 3 a la sexta menos 3 a la 1. Entonces, ahora observamos, en general podemos mencionar lo siguiente. Cuando tenemos una diferencia de términos consecutivos, pues vamos a trabajar dicha propiedad. El valor del índice superior va a reemplazar al i y el valor del índice inferior va a reemplazar al otro i. El primero al mayor de los términos y el segundo al menor de los términos, quedándome así pues a sub n más 1 menos a sub 1. ¿Y cómo se va a llamar esta propiedad? Pues se le conoce como la propiedad de la telescópica. Y ahora veamos algunas sumatorias notables que seguramente ya conocemos. En primer lugar tenemos la sumatoria de los n primeros números naturales.
En segundo lugar, tenemos la sumatoria de los n primeros números naturales impares. En tercer lugar, tenemos la sumatoria de los cuadrados de los n primeros números naturales. En cuarto lugar, tenemos la sumatoria de los cubos de los n primeros números naturales. Y colocamos una más, la sumatoria de los primeros productos binarios consecutivos. Suma de términos de una progresión aritmética, sea la PA. Muy bien, observamos ahí la PA, donde sus términos son 8, 13, 18 y 23. Entonces, de esta PA vamos a tomar los 7 primeros términos y los vamos a sumar. Observamos entonces que tenemos el valor de S. Pero para demostrar justamente la formulita que vamos a utilizar cuando se trate de una serie aritmética, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar los términos en una posición distinta. Es decir, al último lo vamos a colocar ahora como primer término, al penúltimo ahora como segundo término, al antepenúltimo ahora como tercer término, y así hasta que al primero lo hemos puesto como el último término. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la operación de la adición y vamos a encontrar que S más S es igual a 2S, y por acá sumamos, ¿no? 8 más 38, 46. 46, ¿cuántas veces 46, profesor? Puedo observar que 7 veces 46. Entonces tendríamos 2S igual a 46 por 7. Pero si usted observa ese 46, lo podríamos colocar como la suma del primero más el último término. Y ese 2 que estaba multiplicando a la S puede pasar a dividir. Entonces aquí podemos observar justamente la formulita que vamos a utilizar cuando nos pidan calcular la suma de una serie aritmética. ¿De qué estamos hablando? Del primer término más el último término sobre 2 por el número de términos. Y el valor de dicha serie sería 161. Entonces ya generalizamos por acá. En la serie aritmética tendríamos entonces que para encontrar el valor de la serie utilizaremos la formulita mencionada, donde n es el número de términos de la PA. Suma de términos de una sucesión polinomial. Aquí, súper atentos, porque nos va a ayudar esta generalización para poder calcular el valor de una serie cuando se trate justamente de una serie polinomial. Veamos el ejemplo. Tenemos la siguiente serie donde tenemos que la razón, si puede usted observar, se encuentra en el tercer orden. Es decir, sería una serie cúbica. ¿Cómo vamos a calcular entonces el valor de dicha serie? Bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar los términos primeros de arriba hacia abajo y vamos a calcular el valor de la serie. Colocaremos a sub 1 combinación de n en 1 más b sub 1 combinación de n en 2 más s sub 1 combinación de n en 3, fíjese, c sub 1 combinación de n en 3 más r combinación de n en 4. Muy bien, vamos a operar y vamos a encontrar el valor de la serie polinomial.
Suma de términos de una progresión geométrica. Vamos a tener en primer lugar a la serie geométrica finita. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos ahí la serie 3, 6, 12, 24, donde la razón geométrica pues sería 2. Ahora calculemos la suma de esos 4 términos. Muy bien, lo haríamos de la siguiente manera. Note por favor que cada uno de los términos a partir del segundo término lo vamos a colocar en función del primer término y de la razón. Muy bien, una vez que hemos hecho eso, vamos a multiplicar por 2 a la serie y vamos a obtener el siguiente resultado. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es restar convenientemente. En este caso, de abajo hacia arriba. Muy bien, ahora vamos a restar. Ese término con este término pueden observar que será 0. Muy bien, este término con este término también nos dará 0. Y este término con este término también nos dará 0. Entonces nos quedaría S, sería igual a 3 por 2 a la cuarta menos 3. Profe, ¿qué podemos hacer acá? Pues podemos factorizar. 3, 2 a la cuarta menos 1. Y abajo podríamos colocar 2 menos 1. Recordando pues que aquí sigue siendo el valor de 1. ¿Y por qué lo hemos puesto así, profesor? Porque de acá podemos sacar justamente la generalización para calcular el valor de una serie geométrica finita. En este caso, el valor de dicha serie sería 45. Entonces nosotros vamos a decir que de manera general sería de la siguiente manera. Para calcular el valor de una serie geométrica, pues utilizaremos lo siguiente. El primer término multiplicado por la razón elevado al número de términos menos 1 sobre la razón menos 1, donde n es el número de términos de la progresión geométrica. Finalmente tenemos a la serie geométrica de infinitos términos, llamado también suma límite. Observemos un ejemplo. Tenemos los términos de dicha serie, 36, 12, 4 y 4 tercios. Podemos observar que para pasar del primer al segundo término, del segundo al tercero, se ha multiplicado por 1 tercio. Entonces ya tenemos la razón geométrica. Lo que viene a continuación es utilizar la siguiente formulita. El valor de dicha serie geométrica de infinitos términos sería igual al primer término sobre 1 menos la razón geométrica. Aplicando ello en nuestro ejemplo, tendríamos lo siguiente. 36, que es el primer término, sobre 1 menos 1 tercio. Por lo tanto, 1 menos 1 tercio me dará 2 tercios. Aplicando producto de medios y producto de extremos, pues nos podemos dar cuenta que nos quedará el valor de la serie igual a 54. Y una anotación más, recuerde que la razón geométrica debe estar entre estos valores, es decir, le aplicamos el valor absoluto y dicho valor tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestra helicoteoría, así que no te pierdas la helicopráctica.